Querida iglesia, queridos hermanos de la comunidad de la avanzada de Jesús, el buen pastor allá en Maipú, nuestra iglesia Dulce Refugio. Siempre es un inmenso privilegio poder acompañarles en este día que generalmente es el tercer domingo de cada mes. Una bendición estar con ustedes, saludarles, como lo hemos hecho también ya a través de los canales que están abiertos, saludar a los papás una vez más, deseando ricas bendiciones del Señor a cada uno. Hoy continuamos con nuestra serie en la primera carta del apóstol Pedro, serie que hemos llamado Esperanza Viva, basada justamente en expresiones del mismo apóstol en el primer capítulo de su carta. Esperanza viva, no solo esperanza de vida, sino que una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza que palpita en cada uno de los corazones de los que somos creyentes en Jesucristo. Sin más que decir entonces, vamos directamente a la palabra del Señor para hoy, que se encuentra en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Son solo 2 versículos, pero aún así yo voy a pedir que mantenga su Biblia muy a mano porque vamos a estar citando otros textos de la Escritura y de la misma carta y de otros pasajes de la Biblia, así que tenga la manito para que vaya confirmando lo que decimos. Si ya la tienen, me gustaría ver algún gesto de afirmación ahí. Ok, si la tienen, entonces ahora voy a compartir pantalla para que además pueda verlo directamente en la proyección ahí, además de su Biblia. Dice así la palabra de Dios: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Les invito a que me acompañen en un breve momento de oración. Amado Señor, delante de ti tal cual somos, carentes de todo bien, de toda virtud, si no es las que viene de ti, Señor. Por eso, conscientes de nuestra necesidad, venimos a ti, Padre, para pedir la asistencia de tu Espíritu, especialmente en el momento en que leemos tu palabra y queremos ser edificados por ella. Sabemos, Señor, que tu propósito ha sido a lo largo de los siglos que tu palabra sea alimento, verdadero alimento, Señor, para los creyentes, para saber cómo vivir, cómo adorarte, cómo servirte, cómo encaminar nuestros pasos, cómo corregir nuestros pasos, Señor, cuando son errados. Y queremos eso, Señor, hoy día y cada vez que leemos tu palabra, especialmente cuando la leemos en comunidad. Que tu iglesia sea edificada, así como cada uno de nosotros. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos entonces a nuestra predicación. Voy a dejar de compartir un momento para que presten atención a lo que quiero decirles, especialmente en esta hora. Cuando tomaba clases de homilética en el seminario, algunos de los profesores insistieron mucho en que no usáramos ilustraciones tomadas de los libros. Yo he tratado de tomar eso muy en serio, por lo tanto procuro no hacerlo. Pero hoy voy a hacer una excepción con algo que cuenta Matthew Henry en su comentario a las Sagradas Escrituras. Comentando justamente este texto de Primera de Pedro, Matthew Henry cuenta algo que él leyó en algún devocional cuando era niño. A mí me pasa eso con frecuencia. En nuestra mente se conserva aquello que causó una impresión grande, algo que leímos. Y él dice que fue muy impresionado con la historia de un hombre que visitó a un moribundo en el hospital. Era un creyente que visitó a una persona que estaba por morir en un hospital
y lo visita con la finalidad de cumplir el precepto bíblico de llevar palabra, de llevar aliento, fortaleza, de hablarle de Cristo. Y cuando este hombre moribundo lo ve acercarse a su cama, queda impactado, queda sorprendido y le dice: si tú supieras quién soy yo, no vendrías a visitarme. Y le agrega: yo soy el que asesinó a tu padre. Y el visitante le dice seriamente: yo ya sabía eso antes de venir a este hospital. El hombre que escucha esta declaración dice que comienza a sollozar y poco después, con el testimonio de este creyente, estaba entregando su vida al Señor Jesucristo pocos días antes de partir a su presencia. Las historias que se escriben, se repiten, se traducen, porque estas están traducidas del inglés probablemente a nuestro idioma, tienen la desventaja que pueden cambiar, modificarse. Es imposible saber cuán auténticos sean todos los detalles de esta historia. Pero el punto que esta historia transmite es importante para que nosotros reflexionemos en nuestra propia existencia. ¿Qué tan allá estaríamos dispuestos a cruzar estas barreras que nos separan de aquellos que incluso pudieron habernos hecho gran daño para compartir con ellos el testimonio de nuestra fe? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a ser como ese hombre? De ir a visitar a su cama de enfermo, moribundo, al que asesinó a nuestro propio padre, para hablarle de Cristo? De hecho, en la experiencia cristiana, por curioso que esto sea, no es infrecuente. Yo he conocido personas creyentes de precioso testimonio que lo único que querían hacer era poder conocer al asesino de su hijo. Esto ocurrió con una hermana allá en la ciudad de Chillán. No para recriminarlo, no para dañarlo, sino para presentarle a Cristo. Y en la historia de la iglesia esto es algo relativamente común. La pregunta, como decíamos, es si en estos tiempos extraños, en que incluso nosotros creyentes somos objeto de ataques de distinto tipo, y muchos podrían desear el mal para la iglesia, para los creyentes, particularmente para los creyentes en Jesucristo, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a cruzar esa barrera para llegar a ellos con el mensaje del Evangelio? La primera carta de Pedro, como ya hemos dicho en los sermones anteriores, tiene el propósito de alentar, de animar, de fortalecer la fe de los creyentes en medio de fuerte oposición. Es decir, tiene mucho de semejante con lo que podría haber vivido la historia de la iglesia a lo largo del tiempo. Y tal vez varía solamente en intensidad respecto de nuestro contexto actual. Pero primero el apóstol Pedro refuerza, fortalece mucho estos elementos identitarios. ¿Quiénes somos nosotros para Dios? ¿Quiénes somos nosotros frente al mundo? Lo que somos para Dios en un mundo caído en particular, como lo vimos especialmente, al menos en la Quinta Iglesia el domingo pasado, ¿no es cierto? Lo que somos para el Señor en frente de nuestro contexto, en relación al mundo en el que vivimos. Y ahora el apóstol el apóstol Pedro va a avanzar a tres acciones que son inherentes del estilo de vida de los creyentes. Las dos primeras que resultan como una demanda activa, son algo que se pide de nosotros concretamente, y la tercera de ellas es consecuencia de las dos anteriores. Por eso no siempre es fácil poner un título que haga justicia a lo que queremos representar, pero hemos llamado a este sermón tres acciones del creyente en el mundo, pero haciendo la salvedad que las dos primeras son demandadas por la Escritura de nosotros, y la tercera resulta como una consecuencia natural. Siempre es en este contexto que nosotros somos llamados a vivir de tal manera que nuestras vidas, a pesar de la oposición, den testimonio de nuestra fe y sean además un medio para que otros lleguen a los caminos del Señor. Voy a compartir nuevamente pantalla para pasar entonces a lo primero que la Escritura quiere mencionarnos el día de hoy en estas acciones del creyente en el mundo.
Y lo primero que es demandado de nosotros por la palabra es a abstenerse de pasiones inmorales. El versículo 11 dice concretamente, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro, si ustedes se fijan, está dirigiéndose a los lectores acá con una expresión muy cariñosa, amados. Pero no son palabras de buena crianza, tiene el grado de subjetividad porque él los ama, aunque no conoce probablemente a toda la iglesia. Es una expresión genérica de buena crianza, de respeto por la comunidad que lo escucha o lo lee, pero además tiene un elemento objetivo porque él está diciendo desde el principio de la carta cómo somos amados por Dios. Así que nosotros somos estos amados, amados de Dios. Pero además les dice, yo les ruego, él tiene toda la autoridad apostólica para mandarles, pero usa esta expresión ruego. Su amor, de alguna medida, en el plano humano, que es el plano en el que nosotros estamos, está por encima de su autoridad, sin que esa autoridad disminuya en un ápice. Sin embargo, si nosotros lo consideramos esto como palabra que viene del Señor a nosotros, no debemos leerlo como un ruego, sino como un mandato del Señor. Pedro nos ruega, pero el Señor está diciendo con este ruego, esto es algo que tú debes hacer, viene de Dios, no es un ruego del Padre como si nos dejara opción, es un mandato. No lo recibimos como proposición, sino como un imperativo. ¿Y a quiénes está rogando? Rápidamente, a extranjeros y peregrinos. Y acá, una vez más, es interesante tomar en cuenta las palabras que Pedro ocupa, porque no está llamándoles extranjeros y peregrinos con la expresión como por vía de comparación, como diciéndoles como si ustedes fueran, sino de afirmación de que ellos efectivamente son, de hecho, igual que nosotros, extranjeros y peregrinos. Así como nosotros debemos asumirnos, no meramente actuar como si lo fuéramos. Nosotros no jugamos un rol en la sociedad. Nosotros no hacemos un papel, una actuación. Nosotros somos, de hecho, extranjeros y peregrinos en la tierra. Y no meramente como ellos, que eran judíos viviendo en un contexto alejado de Jerusalén, como si estuvieran viviendo en suelo extraño y entre personas de otra raza o de otra nacionalidad. No, es énfasis. Ustedes, recuerden que nos dijo el apóstol Pedro antes, son nación santa, pueblo adquirido por Dios, expatriados y dispersos. Por lo tanto, lo que está haciendo el apóstol una vez más es apelar a el hecho de que nosotros somos embajadores de Cristo, somos ciudadanos del reino viviendo en suelo extraño, somos todos nosotros inmigrantes. Somos personas que pertenecemos a otra nación, a otro reino, viviendo en este contexto en medio de personas que no tienen nuestros valores y principios, llamados a ser diferentes, pero a estar entre ellos. Así que aclarado eso, ¿cuál es la idea central de este versículo que está subrayado ahí? Aunque alguna vez me dijeron que nunca subrayara los textos bíblicos, pero yo lo hago ahí para que pongan su atención en ese texto, en esa frase, que os abstengáis. Le está diciendo en imperativo, absténganse. En otras palabras, pasen de largo. Y en este caso, lo que se nos pide no es una acción concreta, sino evitar un deseo, una cierta inclinación, ni siquiera el hecho mismo, sino antes de ese hecho. Es el deseo que es el que determina y ejecuta posteriormente. Implica en este caso, por tanto, una conducta activa de observancia, de vigilancia, de evitación. ¿Y por qué el apóstol Pedro señala tan específicamente en este caso una particular forma de deseo, que es estos deseos carnales? ¿Por qué no usó Pedro una expresión más amplia, señalando toda forma de pecado? Y queremos señalar esto porque en el pensamiento popular, cuando yo leo deseos carnales, claramente esto invoca a una
o evoca en nuestras mentes el concepto de inmoralidad sexual. Acá no está apuntando a la gula, a la codicia o a la envidia o a la avaricia en cuanto a las riquezas. No, los deseos carnales son la inclinación a la fornicación, al adulterio, y en nuestro tiempo debiéramos añadir a esto la pornografía y toda forma de obscenidad. Pero, pastor, tal vez alguno diga, no creo que este sea un problema entre verdaderos creyentes. Se sorprenderían, queridos hermanos, sin dudar por un momento que son luchas que experimentan verdaderos creyentes. La literatura que hoy día ofrece orientación para la iglesia, o sea, usted va a librerías cristianas y va a encontrar hoy muchos títulos de autores, consejeros, predicadores, pastores que están entregando literatura, documentos escritos para ayudar a creyentes a luchar con la inmoralidad sexual. Y ojo, hace pocos días atrás incluso encontré un artículo bastante largo dirigido a mujeres luchando con la pornografía. Este no es hoy solo un tema de los varones. El sexo casual y otras adicciones en ese ámbito se multiplican en estos días. Y eso dice mucho de las dimensiones del problema. Y por cierto, queremos aprovechar de decir que estamos disponibles para apoyar, para ayudar, para enseñar en la misma forma que el Señor ya trabajó en nuestras propias vidas con las pasiones. Todos nosotros creyentes tenemos ese riesgo y por lo tanto tenemos que estar también dispuestos a dejarnos moldear por el Señor y también saber buscar ayuda cuando sea necesario. En los días de Pedro y en ese contexto, dichos deseos carnales eran un problema serio y probablemente había habido casos de inmoralidad entre los creyentes que estaban dando que hablar en la comunidad. Y eso parece ser evidente por lo que dice más adelante en la misma carta. Voy a poner nuevamente ahí, dejar de compartir un momento para ustedes, para que veamos nuestros rostros. Todo queda en evidencia también en el capítulo 4, versículos 2 al 4. Dice, búsquelo ahí en su Biblia, capítulo 4 de la primera carta de Pedro, versículos 2 al 4. El apóstol agrega, y ojo, que es la misma carta, ¿no? Uno tiende a veces a pensar estas cosas como fraccionadas, pero tienen que recordar que la iglesia estaba recibiendo un rollo. Es un solo documento. Solo tienes que avanzar un poco más abajo en el rollo y encuentras esto. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Preste atención aquí. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es evidente, como decimos, porque es la misma carta, que el problema al que alude en ambos puntos es el mismo. Y añade a su descripción que estos deseos carnales batallan contra el alma. Y acá no es el dualismo griego tradicional de ese tiempo que supone que todo lo material, todo lo corporal es opuesto a lo espiritual, sino los deseos desordenados, la lujuria, que no tienen nada que ver con la sexualidad lícita y sana, es decir, conforme a lo que ordena el Señor en el contexto de una relación monógama entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. En estos términos, como digo, relación monógama entre un hombre y una mujer y dentro del matrimonio, no hay batalla alguna. El alma y el cuerpo juntos siguen los dictados de una conciencia cautiva por la palabra de Dios y puede haber en ese contexto deseos apasionados y satisfacción de la carne en perfecta armonía con lo que Dios diseñó para el disfrute del creyente.
Los deseos carnales que batallan contra el alma son las tentaciones en el ámbito de la inmoralidad sexual, es decir, ser atraídos, seducidos y envueltos en pasiones desordenadas, que somos llamados a hacer morir, como dice Colosenses 3:5, en el creyente verdadero, como le escribe ahí a la iglesia de Colosa el apóstol Pablo. Si existe esa batalla, o mientras exista esa batalla, el cristiano debe buscar con la ayuda del Señor vencer imponiendo en su vida los cánones y principios de los estándares de Dios. Y queridos, no hagan tal de experimentar la fuerza para resistir la tentación, exponiéndose, ¿no? ¿Hasta dónde soy capaz de llegar para conservar mi integridad? Puede terminarle pasando lo que decía una canción de Joan Manuel Serrat. Quienes me conocen un poco saben que me sé de memoria sus canciones. Y ahí hay una que decía, vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos. Muchos terminan venciendo la tentación así. Más bien, huya, rechace esa tentación poniendo distancia rápidamente. Martín Lutero dijo, no puedes evitar que los pájaros sobrevuelen por sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido en ella. Y ese es el llamado de los creyentes. Así que primer pedido entonces es evitar, abstenerse de toda inmoralidad sexual. Y la siguiente acción, también indicada como un imperativo, y vuelvo a compartir con ustedes la pantalla, es cuidar la vida que se nos dio. Cuidar, y aquí deberíamos imaginar un paréntesis, debería haberlo puesto tal vez, cuidar la buena vida que se nos dio. Versículo 12, la primera parte, dice, manteniendo vuestra, perdón, siempre lo leo mal y de esto me voy a referir enseguida, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ya voy a explicar por qué esta dificultad para leerlo, porque la mayoría de nosotros tiende a decir manteniendo vuestra buena. Es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Por cierto, acá no habla de la vida en el sentido biológico, ni tampoco habla de la vida saludable. Ayer en el departamento de hombres, de ahí de Dulce Refugio, hablamos de vida saludable, vida física, tener un buen estado físico y conservar un buen peso y todo lo demás. No está hablando de aquello. Hay pequeñas diferencias entre las versiones, pero solo la Reina Valera 60, hasta donde pude encontrar, dice manteniendo buena. Las otras o invierten los términos o traducen interpretando en dirección al buen testimonio, a la imagen que uno proyecta hacia los no creyentes. Aunque de todos modos el llamado es a mantener lo que ya se nos dio. Una nueva vida, como hemos dicho antes, que es preciosa, que es valiosa, que es digna, como dice la Biblia textual, manteniendo digna vuestra manera de vivir. Es decir, no nos fue dada, no es algo que nosotros construimos por propia iniciativa y además se nos dio buena. Yo pensaba acá es como una madre, que probablemente usted lo vivió alguna vez, que le pasa un pan con manjar en la playa a su hijo y le dice, cuida que no se te caiga, porque siempre cae en boca abajo y así que olvídate, que no se te ensucie. Es incomible un pan con arena, ¿no? Así que manténlo bueno, que no se te vaya a llenar de arena. El Señor le dijo a sus discípulos en Juan 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El asunto entonces es que debes ahora mantener digna, buena, limpia tu vida, evitando así dar mal testimonio. Un mal testimonio que sirva finalmente a los enemigos de Cristo y de la Iglesia como argumento para apoyar sus acusaciones. Al considerar la frase de Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, podemos señalar varias ideas que se desprenden de esta sola frase, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. La primera de ellas es que hay más de una manera de vivir. Pedro señala a la que corresponde con el cristiano.
¿Por qué? Porque muchos cristianos están adoptando hoy las maneras de vivir del mundo y comienzan estas maneras de vivir a ser vistas como normales, sin que muchos ya siquiera reparen o cuestionen o siquiera se asombren en la corrupción de esa elección de vida, irse los pololos a vivir juntos hoy día. Es visto como normal, incluso padres cristianos lo comentan sin ningún problema, porque ya todos lo hacen, es cada vez más frecuente. Piratear libros, piratear software, música, películas, mentir en los permisos de desplazamiento. ¿No? Ya, ¿quién lo hace de manera más ingeniosa solamente? ¿No? Entonces, hay más de una manera de vivir y nosotros somos llamados a vivir la manera que Dios espera que vivamos. Segundo, esa manera de vivir está expuesta a modificarse. Si el apóstol Pedro dice, cuiden de mantenerla buena, significa que ella se puede corromper. Se puede corromper, me estoy adelantando ahí, pero esa manera de vivir ocurre generalmente estos cambios porque la presión del medio es demasiado fuerte. Y eso pone, queridos hermanos, en evidencia cuán sólidas son tus convicciones. Y en muchos casos uno podría legítimamente, respecto de los creyentes, en vista de lo que uno ve que publican en sus redes sociales, las expresiones que ocupan, los memes que comparten, los chistes que comparten, uno legítimamente podría preguntarse la calidad de vida de esos cristianos o incluso si son verdaderamente personas nacidas de nuevo. Tercero, ya lo adelanté ahí, es posible evitar dicha influencia. De otro modo, el apóstol Pedro no lo pondría como un imperativo. Mantengan buena vuestra manera de vivir. Así que Dios no nos pediría hacer algo que es imposible de cumplir o alcanzar como un ideal de vida. Es posible, por eso nos es demandado. Cuarto, no hay ningún complejo en decir que esta manera de vivir es buena. Y yo me siento muy contento que el apóstol Pedro haya estado hablando a la iglesia en este tiempo en que el cristianismo está tan cuestionado, tan puesto en tela de juicio, en que otros se ríen, se burlan y dicen que ya debiéramos simplemente dar vuelta a la página y pasar a vivir esta era post-cristiana. No, querida iglesia, no hay ningún complejo, usted no debe sentirse avergonzado de decir que esta manera de vivir es buena en todos los sentidos posibles. Y es algo extraordinario para regocijarnos tanto en esta vida como en la porvenir. Estamos comenzando a vivir una vida que es gloriosa y que no puede uno imaginar una vida mejor. Así que no se avergüence de ser creyente. No se avergüence ni se sienta complejado de decir que es cristiano evangélico, protestante, reformado, presbiteriano, lo que usted quiera. Pero somos participantes de una vida buena, en el más amplio sentido del término. Y es también posible vivir entre los incrédulos y aún así distinguirse. Esto es especialmente en cuanto a las cualidades morales y la conducta. No hay problemas en asimilar otros elementos de la cultura como el idioma, los modismos, la forma de vestir, hábitos de alimentación, de higiene, etcétera. Muchas cosas que son compartibles con nuestra cultura. No, tampoco se trata de que nos vistamos de una manera especial o usemos coronas o cosas por el estilo. Pero desde el Antiguo Testamento, el apóstol Pedro, la Escritura está llamando al pueblo de Dios a un deber de ser diferentes, de distinguirse. Muchas de las leyes ceremoniales y leyes civiles que tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tenían, claro, alguna implicancia saludable, pero la mayor parte de ellos, el principio que se obtenía ahí era el de ser simplemente diferentes, distinguirse del resto de los pueblos. Y finalmente, entendemos también de esta particular indicación de la Escritura que somos llamados a vivir entre los gentiles como parte de los deberes cristianos. Vivir entre los gentiles hace parte de los deberes cristianos. El Señor Jesucristo en su oración, ahí en Juan capítulo 17, oraba de esta forma: no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal.
No los quites del mundo, sino apártalos del mal. Y es que la única manera de ser luz y sal de la tierra es estar en ella. No estamos llamados a formar guetos, a formar comunidades en la precordillera o irnos a lugares apartados, poner murallas alrededor de nuestra ciudad y vivir solamente entre cristianos. Somos, como dice Leland Ryken en su libro acerca de los puritanos, santos mundanos. Somos santos mundanos. En las traducciones se ha puesto santos en el mundo, pero la expresión en inglés es eso exactamente. Santos mundanos. Estamos en el mundo, vivimos en él, ahí nos desenvolvemos, trabajamos, negociamos, aprendemos y enseñamos, pero no somos del mundo. Resumiendo este punto en particular, nos fue dada, querida iglesia, una manera de vivir buena, provechosa, que agrada a Dios, que da alegría y satisfacción a los que andan en ella, que nos distingue, no por méritos propios, para que nos comparemos y nos sintamos orgullosos sobre los otros. Todo lo contrario, debiéramos tener tanta misericordia para desear que muchos otros lleguen a tener también esta vida buena que nosotros tenemos, esta herencia del Señor que valoramos, que amamos y nos esforzamos en mantener contra toda influencia, no en asuntos superficiales o de costumbres, sino en los fundamentos y principios que vienen de la palabra del Señor. Pero la palabra continúa aún hablando para nosotros respecto de estas acciones del creyente, pero dice que tanto este como el anterior punto nos preparan o nos ayudan a nosotros a preparar al perdido para el camino de vida. Versículo 12, la segunda parte, que dice: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esta parte del texto, por lo que pude darme cuenta en la literatura, no está exenta de algunas controversias en la traducción y en la interpretación. Yo no voy a caer en darles la lata de meterlos en esas controversias, ¿no? Si ustedes quieren, pueden luego investigar, hay muchos comentarios muy buenos, mucha literatura, pero para ayudarnos a comprender lo que yo creo que resume en la interpretación más común este texto, lo vamos a invertir un poquito solo por fines didácticos, ¿no? Solo para fines didácticos, no cambia el sentido de la frase. Dice: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, al considerar vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día en que Él los visite. Acá se señala un propósito explícito, porque podrían darse muchas y muy buenas razones para vivir esta vida con un apego adecuado, estricto incluso a la voluntad de Dios, a los principios y valores de la ética y de la fe cristiana y de las verdades bíblicas. Pero Pedro acá no está refiriéndose a todas estas buenas razones o algunas otras de estas buenas razones, sino a una muy particular. Todo lo que demanda la Escritura de nosotros, en este caso en particular, teniendo en cuenta el contexto en el que la iglesia de ese tiempo se desenvolvía, entre paganos, entre incrédulos, entre gente que se opone al Evangelio, lo que Pedro está diciendo, esto tiene que ver directamente con estas luchas que experimenta la comunidad de creyentes por causa de su fe en Cristo, con una fuerte oposición y ataques de los que les rodean. Ocurre que en ese tiempo algunos de los que los estaban acusando no los acusaban de ser simplemente malos vecinos, ¿no? No se trataba de que le tenían envidia porque su casa era más bonita o cosas por el estilo. Nerón, sabemos nosotros por la historia y los comentarios, los había acusado a los creyentes de incendiar Roma. Ellos estaban huyendo de una persecución que comienza por esa falsa acusación de haber incendiado la ciudad de Roma. Además, estaban siendo acusados de sedición por no declarar que César es Señor. Y ellos, en cambio, decían: Jesús es el Señor, Cristo es Señor. Y posiblemente vecinos malintencionados los estaban acusando de las cosas más insólitas, como por ejemplo algún vecino agricultor tenía cosechas malas ese año, era culpa de los cristianos.
Que sus hijos se enfermaran era culpa de sus vecinos cristianos. Y ya lo hemos comentado antes, esto es lo más increíble porque la historia es la misma de nuestro tiempo. Se les acusaba de ser promotores de un lenguaje de odio. ¿Le parece conocido eso? Promotores de un lenguaje de odio. ¿Por qué? Porque ellos, como nosotros, proclamaban que hay un solo camino, una sola verdad, que hay un solo Señor que es Jesucristo. Así que eso era visto como un lenguaje de odio, ¿no? Gente cerrada, gente estrecha de mente, que al mismo tiempo con esas declaraciones los acusaban a ellos de ser falsos. La expresión en lo mismo que murmuran puede dar a entender que las acusaciones se deshacen solas ante la evidencia de la verdad. No siempre es fácil, pero si alguien es reconocido por su buen testimonio, es acusado en falso, su vida y sus hechos testificarán en su favor. Y hasta sus enemigos, si hay gente honesta entre ellos, tendrán que admitir que no es posible sostener dicha acusación. El asunto acá es que Pedro llama a sus lectores no a defenderse con argumentos. Nuestros jóvenes están empezando a estudiar apologética. Maravilloso. Los estimulo y los felicito por eso. Pero acá el punto es que él le dice, les va a decir más adelante que estén listos para presentar defensa, pero acá está hablando de su forma de vivir como argumento. Él les está diciendo que una conducta correcta será mucho más fuerte que cualquier discurso que ellos puedan dar, de tal manera de convencer a los que actúan mal de que son ellos los que deben cambiar, que si algo anda mal, no es el creyente el que debe cambiar. Mientras pensaba en esto, recordé una anécdota que me ocurrió hace muchos años atrás, cuando todavía existía el antiguo sistema de transporte santiaguino, las micros de recorrido que pertenecían a muchas empresas diferentes, micros de todos los colores, formas y tamaños, ¿no? Entonces, en una oportunidad subió un bus, de esos buses largos, antiguos, que tenía el primer asiento sobre el tapabarro del bus que sobresalía del piso. Entonces, los dos asientos, y probablemente los de atrás también, quedaban en un nivel superior, más alto que el resto. Y había debajo del asiento una plataforma que correspondía con el tapabarro del bus. Bueno, en ese momento para la micro un borrachito, un curadito. Pero de esos curaditos tranquilos, ¿no? Respetuosos, un hombre educado probablemente, iba que apenas se podía sostener, pero subió, saludó con mucho respeto al chofer, pagó su pasaje, recibió su boleto y agarrándose como pudo de los fierros, no avanzó más allá del primer asiento y ve que está desocupado el asiento de la ventana. Había una joven en el asiento del pasillo. Y él entonces, con todo respeto, le pide permiso para pasar a sentarse. Ella mueve sus piernas hacia afuera, él pasa y en vez de sentarse en el asiento, se sienta en el tapabarro de la micro, un poco más abajo. La niña lo ve sentarse ahí y se ataca de la risa. Yo iba sentado más atrás como en diagonal, así que tenía toda la escena como en una película delante mío. Y era muy divertido porque la niña se reía calladita, miraba para el pasillo, porque el curadito empezó a notar que había algo raro, ¿no? Miraba sus piernas, miraba las piernas de la niña más arriba, se miraba a él de nuevo y notaba que estaba algo extraño, ¿no? Y la niña, todos esos gestos de él, ella miraba para afuera y se reía así calladita, y yo disfrutando la escena desde atrás. Hasta que en un momento el borrachito se da cuenta que está mal sentado, se endereza con los brazos así, se sienta en el asiento, la mira y le dice, estaba mal sentado. Ella casi yo creo que se bajó al paradero siguiente para poder reírse con carcajadas. ¿Por qué cuento esta historia? Porque creo que, como digo, representa mucho cómo los que están mal sentados, los que están en una mala posición, sin palabras, pueden terminar dándose cuenta de que son ellos los que necesitan cambiar de postura. Solo mirando a su lado, aún en su condición, este hombre pudo darse cuenta que él estaba mal, que ella estaba bien.
¿Y cuál es el fin? Dice el apóstol Pedro, y esto es algo extraordinario, hermanos amados. No se trata de vencer en un debate, no se trata de decir orgullosamente mi argumento es mejor que el tuyo, o no se trata solamente de señalar a los perdidos para decir que mal están ellos, que bien estoy yo. Pedro dice, el fin es que ellos glorifiquen a Dios. Los mismos que les acusaban siendo ganados para Cristo por el testimonio de ellos. Varias versiones en castellano, la Biblia de las Américas, la NBI, incluso la Biblia textual, apuntan en la dirección de incrédulos ganados para Cristo por el testimonio de los creyentes. ¿No fue ese el llamado que hizo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y por cierto, en la historia de la iglesia abundan los testimonios de creyentes que con su vida ganaron a muchos para Cristo. Un poco más adelante, en la misma carta, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, a las mujeres cristianas, Pedro las llama a ganar a sus esposos no creyentes por un testimonio de vida piadosa y casta. Juan Calvino, comentando este pasaje, dice, la buena conducta, es decir, palabras y acciones, son necesarias para no ser obstáculo para los incrédulos, pero también para enfrentar el odio y las calumnias con una conducta santa y una vida bien ordenada. Implica necesariamente no dar ocasión a los que buscan la ocasión. Hay gente, querida iglesia, que hoy está mirando la vida de los cristianos. Y en la era del celular, de la cámara fotográfica, de la grabadora, de la grabadora de videos, están atentos a ver la conducta de los creyentes. Si usted va a ponerle un pescadito a su auto atrás, conduzca como cristiano. Con eso les digo todo. Hay mucha gente que tiene el pescadito puesto ahí y mejor que no lo llevaran, ¿no? Implica, dice Calvino, que no es tiempo de vivir indiferentemente y con falsa seguridad cuando somos observados para descubrir qué hacemos mal. Los cristianos debemos ser astutos como serpientes, no solo mansos como palomas. Y concluye diciendo, algunos refieren esto a la segunda venida del Señor, el día de la visitación. Yo lo leí así muchas veces. Pero de lo contrario, incluso Dios, dice Juan Calvino, emplea la vida honesta y santa de su pueblo como preparación para devolver al errante a su camino. El comienzo de nuestra conversión es cuando Dios se complace en mirarnos con ojo paternal, que es el día de su visitación, el día en que Él nos invita a sí mismo. Entre todos los que reniegan de la fe y hasta se burlan de los creyentes, hay algunos, por cierto, infelizmente, que así estarán hasta el fin de sus días y hasta los últimos tiempos. El día de la visitación podría ser para ellos de juicio y condenación. Otros serán ganados por el testimonio de la iglesia y sobre todo de los creyentes que no claudicaron en su manera de vivir y aún amando a sus enemigos a pesar de ser ellos quienes los ofenden, los calumnian, los injurian, bendiciendo a los que los maldicen, orando por aquellos que los ultrajan. Para ellos, el día de la visitación será el momento del encuentro personal con Cristo. Ellos darán la gloria a Dios a través también de nuestro testimonio cuando se volvieren de todo corazón a Él. Y estaremos junto con ellos. Ya no serán más nuestros opositores, nuestros enemigos, serán nuestros hermanos para alabar eternamente al Señor que nos redimió a nosotros y a ellos. Termino compartiendo nuevamente la pantalla para pensar y vivir. La vida del creyente, especialmente cuando se desarrolla en un medio hostil, opuesto al Evangelio, es probada.
y pone en evidencia la integridad tanto como la solidez de nuestras convicciones. Pero no es esto solamente para sacar músculos espirituales y crecer en santidad. Esto lo aborda la palabra de Dios en muchos otros lugares. Acá en particular, esto está en directa relación con el testimonio del creyente en un mundo perdido. No solo nuestra relación con el Padre Celestial, sino que es nuestra relación con un mundo caído, con un mundo perdido, en el cual nos desarrollamos, nos movemos e incluso recibimos oposición de parte de ellos. En ese contexto es que el Señor nos llama entonces a abstenerse de pasiones inmorales. Las prácticas que el mundo hoy día exalta como normales y hasta dignas de elogio. No veíamos hace pocos días atrás solamente cómo una prostituta chilena tiene cientos de miles de seguidores que se declaran fans de ella. ¿No es eso algo que debiera al menos decirnos qué está pasando? Pero es muy normal. Si alguna vez aquello fue parte de nuestra vida, ha quedado atrás y somos llamados a cuidarnos no solo de su práctica, sino también de la inclinación de nuestros pensamientos. El Salmo 19, versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Segundo, nos pide cuidar la buena vida que Dios nos dio. En Cristo se nos dio una vida digna, que podemos decir sin complejos, es buena en el más amplio sentido de la palabra. Nos corresponde a nosotros cuidar de ella siendo buenos mayordomos en todos los aspectos de nuestra vida, siendo guiados por los principios de la palabra, no los dictados de la cultura. Aún eso significa que nos tengamos que quedar solos en nuestros principios y valores. Y ello, junto, esas dos cosas, van a llevar como resultado de esta manera de vivir que aún los que reniegan de la fe y nos acusan tengan la preciosa oportunidad de encaminarse a Dios por medio de nuestro testimonio. Preparar al perdido para el camino de la vida. El propósito de esto, de nuestra manera de vivir, no es condenarles, no es resaltar nuestra excelencia por sobre su mala manera de ser o vivir. Probablemente muchos no abandonarán su camino errado, pero para muchos de ellos esto será una oportunidad preciosa cuando por nuestro testimonio ellos puedan llegar a un momento en sus vidas a decir, yo quiero eso para mí. Piensa en eso. Qué cosa hermosa sería que los que no creen en Cristo, viendo nuestra manera de vivir, viendo nuestra familia, nuestro matrimonio, todo lo que rodea nuestra existencia, aún en medio de las dificultades, ellos puedan decir, yo quiero eso para mí. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo es que tú eres como eres? ¿Cómo es que tu rostro tiene una mirada distinta? ¿Cómo es que estás entero cuando todo el mundo se desmorona? ¿Por qué tú eres diferente? ¿No le parece que es una linda aspiración? Que el Señor así nos lo conceda. Les invitamos cariñosamente a toda la iglesia a continuar meditando en la palabra recibida. Lea el resto del capítulo 2. Viene indicaciones muy interesantes, especialmente para el contexto que hoy estamos viviendo como país en medio de una fuerte polarización en el ámbito político, social. Muy interesante. Así que lea el resto del capítulo, prepárese para el próximo domingo, pensando en los desafíos que tiene esta palabra preciosa del Señor para nosotros. Y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.